Doctor Nino Romero de Radio Dimensión y todo el equipo lo saludamos. Buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días, estimado Nino. Saludo a sus compañeros y a la audiencia. Muchas gracias. Doctor, usted ha pedido, ha solicitado que una presunta asociación ilícita conformada por al menos 25 personas y dirigida por un ex corredor de Turismo Nacional, Ariel Balmaceda, sean juzgados por estafas, por evasión, por asociación ilícita. ¿Por qué no nos recuerda la causa, doctor? Sí, esto, como ustedes recuerdan, fue allá por 2018. Nosotros Sí. hicimos a lo largo de ese año una tanda de casi 60 allanamientos en 8 provincias, incluido por supuesto San Luis. Y lo que se investiga acá es, en definitiva, un grupo bastante nutrido de personas. Estamos elevando a juicio a 25 imputados. Los imputados totales en la causa son 35. Los demás todavía estamos discutiendo en primera instancia su eventual responsabilidad. La Cámara Federal les dictó, todavía no revirtió la falta de mérito, por lo tanto estamos pidiendo la elevación a juicio de los 25 imputados, incluyendo Balmaceda, que ya tienen procesamiento firme. Uh-huh. Lo que se dedicaba a esta asociación básicamente es en vender el know-how, es decir, la fórmula y los recursos a otros contribuyentes para que esos contribuyentes pudieran evadir sus propios impuestos. ¿Cómo se hacía esto? Vendiendo facturas truchas, es decir, facturas que hacían consignar que se prestaba un servicio o que se vendía una cosa que nunca se había vendido ni prestado. Eso generaba un pago de impuestos ficticio a favor de quien compraba esa factura y esa persona a su vez lo descontaba de sus propios impuestos. Uh-huh. Estamos hablando, para tomar una dimensión de esto, de un monto total de facturación trucha de más de 2.000 millones de pesos y un posible perjuicio fiscal entre IVA y ganancias de 1.003 millones de pesos. Todo esto llegó hasta ahora a manos de 2.700 usuarios o adquirentes de estas facturas truchas a lo largo y ancho del país. Doctor, estos números no son los definitivos, sí. No, seguro. ¿Por qué se lo piensa o se los indica o aparece el ex corredor Ariel Balmaceda como el cerebro del líder de todo esto? Bueno, la primer tanda de allanamientos que hicimos a principios de 2018, el principal objetivo fue precisamente las oficinas de él, que funcionaban en Juan W. Queja al 190, acá en la ciudad de San Luis. Ahí había otros administrativos que llevan a cabo la logística de la asociación ilícita, que también están imputados entre los 25, y lo que se secuestró es todo sellos, documentación contable y societaria de todo tipo, y un montón de archivos de computadora que demostraban cómo se manejaba esta asociación ilícita. Es decir, allí estaba la documentación de estas sociedades fantasmas que no existieron nunca en la práctica, solamente para emitir facturas falsas, y se vio cómo se manejaba esto, que allí se habían hecho las gestiones para crear esas sociedades fantasmas, que allí se hacían los balances falsos y las declaraciones juradas impositivas falsas de esas sociedades, y cómo había todo un sistema de planillado informático en donde se tenían los pedidos de facturas apócrifas que llegaban del resto del país, quiénes eran los intermediarios que levantaban esos pedidos. Entre esos tenemos a unas 20 personas más o menos desperdigadas por todo el país, y qué comisión incluso cobraba tanto la organización de Balmaceda como estos intermediarios. Es decir, todas las empresas fantasmas se encontró en este allanamiento, de todas las empresas fantasmas se encontraron los papeles y antecedentes que demostraban que ahí habían sido generadas, y a su vez los antecedentes de cómo se cobraban las comisiones por vender este IVA trucho. Doctor, Después, sí, no, lo sigo escuchando, por favor. Bueno, y en simultáneo, como hicimos casi 59 allanamientos más, también se secuestró documentación siempre relacionada con las mismas empresas fantasmas en otros lugares del país, y documentos que mencionaban y hacían referencia a pedidos que se hacían y se gestionaban desde la oficina de Balmaceda. Por todo esto se llega a reconstruir que en definitiva todo se organizaba desde acá de San Luis, desde esas oficinas, y que en definitiva los demás eran miembros y colaboradores
siempre dentro de la estructura maquinada y organizada por esta persona. Doctor, todo este procedimiento ilegal de este grupo de personas ocurrió en el mundo del automovilismo o también fuera del mundo del automovilismo. No, se habla del mundo del automovilismo porque su máximo referente y varios de estos intermediarios que colocaban estas facturas pertenecen al mundo del automovilismo. No es una actividad que esté específicamente relacionada a la generación de facturas apócrifas y la evasión que con ella se comete destinada a esa actividad. Estamos hablando de 2.700 contribuyentes que adquirieron esto, por lo tanto ahí están comprendidos todos los rubros y actividades económicas que uno se puede imaginar. Sucede que Balmaceda era un actor relevante del TC y varios de los intermediarios, por el mutuo conocimiento que él tenía de esta actividad y de sus partícipes, se plegaron a intervenir en esta maniobra de colocación. Lo del TC en todo caso funcionaba muchas veces como pantalla, porque muchas de estas empresas fantasmas que no existían en la práctica aparecían sponsoreando los automóviles de competición. Era una forma más también de generar la apariencia de que había una empresa real existente, porque de hecho sponsoreaba a un correo automovilístico, pero era parte de esta fachada para tratar de darle veracidad en definitiva al IVA trucho que se vendía. Doctor, ¿por qué no nos reitera, por favor, porque nos están llegando mensajes, dice, pídanle al doctor que reitere el tema de las cifras que él acaba de dar? Sí, la verdad que son escalofriantes. Facturación trucha, es decir, el monto total de las facturas detectadas hasta ahora generadas por la usina es de más de 2.000 millones de pesos. Esto, teniendo en cuenta el IVA, que es del 21%, y ganancias, que es el 35%, nos da un monto posible de evasión de 1.003 millones de pesos. No siendo una cifra definitiva, porque como estamos hablando de que a la fecha se sigue detectando nuevas personas entre estas 2.700 empresas que adquirieron la factura, esto dispara a su vez, puede disparar hasta cientos de juicios penales autónomos en el resto del país que tienen que ver ya con la evasión cometida con esas facturas apócrifas. Acá solamente estamos juzgando a la matriz donde se generaba esta factura y permitía que estas 2.700 personas evadieran. Pero después, si se dan los requisitos del delito independiente y autónomo de evasión, eso da lugar a otros juicios penales contra quien adquirió la factura y con esa factura evadió sus impuestos. Doctor, estamos conversando con el fiscal federal, el doctor Cristian Rachid, quien ha pedido que se enjuicie al menos a 25 personas por la fabricación de facturas truchas emitidas en muchas usinas en distintas provincias del país. En estas 25 primeras personas que ha pedido usted que se que se haga el juicio, ¿hay gente de San Luis, corredores de San Luis, profesionales de San Luis? Sí, hay toda Balmaceda, más la gente, los administrativos que trabajaban en su oficina, más 2 contadores, uno con domicilio en San Luis, otro con domicilio en Mendoza, y entre las personas de automovilismo algunos también de San Luis. También entre estas 10 personas que quedaron afuera, por ahora, porque están con falta de mérito, hay gente del automovilismo de otras provincias, y entre los que le vamos a juicio tenemos automovilistas de la provincia de Buenos Aires también. Doctor, ¿y cuándo va a tener la respuesta de este pedido suyo para que estas personas sean juzgadas? Esto sigue así, Nino, y esto está buena la pregunta para que se entienda, bueno, ¿por qué de 2018 hasta acá y recién estamos hablando de que se haga un juicio? Bueno, estos son los tiempos del Código Procesal viejo que todavía tenemos y lo que sucede normalmente en una causa con nada más y nada menos que 35 imputados, lo que significa 35 defensas que plantean todo lo que ya existe y lo que no existe también. Entonces, la causa esta estuvo más en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que en San Luis, porque después de hacer las imputaciones, todas las defensas, por supuesto, apelaron, y por eso de los 35 quedaron confirmados 25 y el resto de los 10 siguen en investigación. Entonces lo que se dispara ahora es que
este procesamiento ya no se puede revisar más en esta instancia, porque ya fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, esto nos habilita el juicio, para eso yo presento, en esta causa también interviene como querellante la AFIP. Entonces la AFIP presentó su acusación, yo acabo de presentar la mía, ahora le tienen que correr un traslado a todas estas defensas para que puedan hacer su último análisis en esta etapa y hacer los planteos que crean convenientes. Después de eso, si hay planteos, el juez los resuelve y decide si eleva la causa a juicio, se habilita el juicio o no, y si no hay planteos, se eleva automáticamente esto a juicio, con lo cual el juicio no podemos tener todavía una fecha cierta, no ha llegado la causa al tribunal de juicio, pero sí se ha cumplido una etapa importante porque se cerró la investigación, ya ninguna parte puede ofrecer ni producir pruebas, y hay que resolver en definitiva con todo lo que hay, si se habilita o no el juicio. Yo, por supuesto, no es una decisión que dependa de mí, pero me animo a pronosticar que indefectiblemente esto llegue a juicio, y el juicio podría hacerse este año, eso es lo que espero. Doctor, ¿y cuáles serían las carátulas de las acusaciones? ¿Asociación ilícita entra? Exactamente, es una sola carátula, calificación, que es la asociación ilícita, por lo que explicamos antes. Correcto. Que todos los otros delitos de evasión que se han cometido gracias a la documentación que proporciona esta asociación ilícita son autónomos y se investigan los lugares en donde están domiciliados los contribuyentes que compraron esas facturas truchas y las usaron para evadir. Entonces esto es la asociación ilícita fiscal, la imputación es Balmaceda como jefe u organizador de la misma, y el resto de las 24 personas como miembros integrantes cumpliendo distintos roles. Algunos colaboraron en tareas administrativas, otros en tareas informáticas, otros en servicios contables y otros finalmente como intermediarios o colocadores de facturas apócrifas. Diego Masi dialoga con usted, doctor Rachid. ¿Cómo no? Doctor, buen día. Una pregunta que me surge. Las autoridades del TC, de la organización, digamos, de lo que es el TC, ¿podrían desconocer estas maniobras? Sí, porque esto, en definitiva, son maniobras que tienden a establecer una relación de usina o empresa trucha con contribuyente, es decir, el único que tenía facultades de inspección para ver si estas empresas fantasmas existían, en definitiva era la AFIP, que fue la que descubrió la maniobra y la que hizo la denuncia. Después la toma mi fiscalía y terminamos en esta instancia. Pero al haber tantos corredores involucrados, a lo mejor no... No, la verdad que no, porque no había ninguna instancia de control que se le pudiera exigir a esta organización. Es una cuestión netamente impositiva, y en el país el único competente para ese tipo de control y el único que tiene las herramientas de hecho para hacerlo es la AFIP. Claro, era una cuestión particular de cada corredor, y a la organización del TN o del TC, bueno, no le interesaba eso, tiene otra reglamentación. No era su competencia controlar eso, exacto.